A ver, el presupuesto va a ser el tema, me parece, hoy es el tema central, mañana y pasado, ¿no? Muy importante la presentación del presupuesto. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente va al Congreso a presentar un presupuesto. Es la primera vez, a mí le gusta mostrar sus hitos. Sí. Y es el primer presidente economista y la primera vez en la historia que un presidente va al Congreso a presentar un presupuesto. En realidad va a exponer cuál es su visión del presupuesto y el presupuesto se presenta por escrito. Mientras él esté en el Congreso exponiendo, le mandan a diputados y senadores, a diputados lo más importante, el proyecto de presupuesto entero, ¿no? Que es un mamotreto enorme. A ver, ¿qué es lo que busca Milei con esta presentación del presupuesto en el Congreso? ¿Por qué va? Él quiere dar una señal política de que su bandera es inclaudicable, que es el equilibrio fiscal. Para él ese es el eje de su gobierno, es su definición de gobierno. Milei es un libertario, cree firmemente en ese postulado económico, no puede gastarse un peso más de lo que ingresa. Él dice, saneando la economía, después el resto se va a acomodar. Entonces armó todo el presupuesto a partir de ese punto de partida, que es el equilibrio fiscal, lo que llaman el déficit cero. Punto. Eso es lo inicial. ¿Quiénes van a estar y quiénes no van a estar en el Congreso hoy? Después vamos a volver al presupuesto fiscal. En un momento se pensó que le iban a vaciar el Congreso. No, nadie va a vaciar la Cámara de Diputados a Milei, porque tenés que seguir conviviendo con Milei, tenés que seguir negociando. Pero hay bloques, por ejemplo, el bloque del kirchnerismo del Senado no va a ir. Sí van a estar los diputados del kirchnerismo. ¿Todos? No, muchos, no todos. Va a ir, la delegación más nutrida va a ser la del PRO, sin duda. El PRO va a estar entero. Senadores del PRO y diputados del PRO van a estar enteros, todos. Encuentro Federal van a ir muchos. El jefe de bloque, Pichetto, Randazzo, van a ir muchos diputados. No van a estar todos. La izquierda no va a participar, pero no va a ser una Cámara que al Milei le va a lucir vacía. No va a tener el problema de que la Cámara va a estar vacía. Van a estar. Ahora la pregunta es, y esto va a depender solo de Milei, ¿con qué tono le va a hablar a los diputados? Claro. Él va a presentar un presupuesto, pero ¿con cuál va a ser el tono? Va a ser importante ver, en primer lugar, el tono. Si es un tono de colaboren para llevar a este país adelante con un modelo distinto. Yo estoy planteando un modelo de gestión distinto al resto. Colaboren, o si los va a tratar de ratas, de inmundos, o como dice, porque hay algunos que son héroes, pero hay otros que son degenerados fiscales. Sí. Y hay muchos que eran degenerados fiscales y se convirtieron en héroes también. Claro, Milei tiene un problema. Milei tiene mucha legitimidad como poder ejecutivo porque ganó con un alto porcentaje de votos y sigue teniendo mucho apoyo popular. Después algunas encuestas miden que crece un poquito más, que decae un poco, no importa, pero la verdad que tiene una legitimidad popular muy alta, pero en el Congreso no tiene bloques, tiene bloques muy chicos. Sí. Entonces, el tono va a ser importante. Ahora, Milei, la pregunta es, ¿a quién le habla Milei? ¿Le habla a los que tiene adelante, a los diputados? Yo creo, desde mi punto de vista, que hoy Milei tiene otro interlocutor. Va a tener adelante diputados, algunos senadores, en la Cámara de Diputados, pero Milei le está hablando al fondo. Porque en un momento Argentina está negociando con el fondo las últimas metas. Está sobrecumplida. Argentina cumplió las últimas metas que tenía que cumplir con el fondo, con lo cual el programa económico, la última revisión, se va a aprobar. Pero bien más, Milei, acordate que quiere esos famosos 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares, que no lo consigue del fondo árabe, que siempre sueña con conseguirlo en el fondo. Milei va a necesitar en algún programa rearmar otro programa con el fondo, no para tener nueva deuda, para reconducir la deuda actual, porque no se pagó la deuda actual, se pagaron intereses. Claro. Pero hay capital para pagar. Entonces, su interlocutor va a ser el fondo y van a ser los mercados. Por eso que Milei eligió hoy a las 21 horas. Dicen, bueno, muchos dijeron, bueno, elige la noche, elige las 21 horas porque es el prime time y además es cadena nacional. Sí. Si es cadena nacional, el prime time lo tenés asegurado. Claro. Sí, lo van a transmitir todos los canales. Salvo que te vayas a algún streaming. Plataforma, claro. Pero en general, o sea, va a tener muchísima audiencia. Mañana vamos a decir que el discurso de hoy de Milei tuvo 60, 70, 80% de la audiencia. Eso no hay duda que va a tener audiencia.
Milei no elige eso, porque ahí lo podría haber elegido mañana o pasado. Lo elige hoy por dos motivos. Primero, porque hoy es el último día para presentar el presupuesto. Cumple con lo que dice la Constitución, 15 de septiembre, a las 9 de la noche. Y en segundo lugar, porque mañana él lo que quiere es que los mercados reciban bien el mensaje que de hoy. Entonces Milei mañana apuesta a que los mercados, los bonos suban, vuelen, que el riesgo país baje. Apuesta a esa y las acciones suban. Milei está apostando a esa lectura de los mercados. Esa va a ser la repercusión para Milei más importante que después lo que digan diputados y senadores si le gustó o no le gustó. Lo que él está esperando es lo que digan los mercados mañana. ¿Cuáles son los ejes del presupuesto de Milei? Primero, déficit cero. Esa regla fiscal de oro para él, que significa no se gasta un peso más de lo que ingresa. Como en tu casa, si ingresan 10, se gasta 10. Sí. Pero además tenés que gastar menos de 10. Porque vos tenés que pagar intereses de la deuda. Es decir, Argentina necesita mantener superávit primario y después superávit fiscal total. Es decir, necesitamos gastar menos para que quede un remanente, te lo explico en términos sencillos, y ese remanente se utilice para pagar la deuda. ¿Y qué pasa si hay circunstancias imprevistas, si sube mucho la inflación, si aumenta el gasto, si es necesario aumentar el gasto por algo? No, arreglátela. El déficit es cero. Las cuentas siempre me tienen que dar cero. Y cuando las cuentas te tienen que dar cero, si vos sumás por un lado, tenés que reducir por el otro. ¿Se entendió? Claro, Sí, si no lógico. generar más... Si no generas más, porque vos no tomás deuda, no tomás nueva deuda. Claro. A lo sumo, la deuda que tenés la vas pasando para años posteriores, lo que se llama rolearla. Pero no tomás nueva deuda. Entonces va a ser un presupuesto muy exigente. Muy, muy exigente. Va a ser un presupuesto muy austero, muy exigente y que es previsible a que a los diputados y los senadores y a las provincias no le termine mucho de convencer. Porque el año próximo, este es el presupuesto del 2025. Claro. Y el año próximo es un año Dirección. electoral. Claro. Entonces Milei te dice, tengo este presupuesto, mucho no va a haber para nadie, para las provincias tampoco, y los gobernadores se enfrentan en el electoral, diputados y senadores. Con lo cual va a ser un presupuesto que va a generar, después de la lectura de los mercados, puede ser muy positiva. La lectura que hagan los políticos, diputados y senadores, desde su perspectiva, va a ser distinta. No necesariamente van a salir a aplaudirlo a Milei. Van a decir, sí, está bien el presupuesto, pero cada uno va a leer desde la provincia que viene. ¿Cómo están los números en el Congreso? El primer paso no lo da hoy Milei. Hoy Milei lo presenta, expone su regla fiscal, hace su show, muestra la impronta que le quiere dar al resto de su gestión de gobierno. Después tiene que ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que están pidiendo los diputados es que el hecho de que haya ido Milei economista y a la noche no significa que no deba ir Caputo. Siempre va el ministro de Economía a defender el presupuesto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Y por qué es importante? Porque ahí le preguntan y no va a haber preguntas para Milei. Milei va a hablar media hora, terminó, se va. Chao. En cambio, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al ministro de Economía lo sentás, le haces preguntas, ves qué se puede modificar. En esa comisión Milei tiene, con el PRO y con algunos aliados, va a llegar a tener 20 votos, 21 votos. Quizás saque despacho. Pero después el presupuesto tiene un camino largo por delante. En la Cámara de Diputados donde se cruzan, como en todos los presupuestos de todos los presidentes, intereses. Uno te quiere el fondo tanto, ¿te acordás que alguna vez hablaba del fondo del tabaco? Claro. Todos intentan llevarse una cartita del presupuesto, de tironear. Pero acá tenés un problema, que el déficit sigue siendo cero. Es decir, va a ser lo que Milei te plantea del comienzo, es una negociación a todo o nada. Milei te está diciendo, mira, ustedes negocien lo que quieran, pero es esto todo o nada. La cuenta siempre les tiene que dar cero. Si ustedes le quieren dar más plata ahí, saquen plata para los jubilados. Si le quieren dar más a los jubilados, saca plata de otro lado. ¿Se sabe tema valor dólar, inflación, proyecciones? Se sabe los de este año y algunas ideas de proyecciones. A ver, ¿por qué? Por lo que resta del año. Faltan 3 meses del año. Pero el gobierno te va a decir, este año va a terminar con 1.061 pesos el dólar oficial. Es decir, eso es importante. Es decir, sí, es importante porque lo que te está diciendo es que va a seguir el ritmo de 2% de evaluación mensual. No piensa devaluar. ¿Cuánto va a caer el PBI este año? Lo que ya se sabe, 3,5%. ¿Qué se sabe el año próximo? Los guarda todavía en reserva el gobierno esos números.
Pero ¿qué se sabe el año próximo? Básicamente que el PBI va a crecer. ¿Y qué te va a decir Milei? Más o menos son las ideas que tiene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, que conoce los números de Argentina, si vos te fijás, el Fondo Monetario, ¿qué dice cuál va a ser la inflación del año próximo? 45%. Este año termina con inflación del 139-140%. El año próximo termina con una inflación, dice el fondo, del 45%. Mucho menor, claro, excelente, aplaudimos. Sí. Si Argentina tiene inflación del 45%, aplaudimos. Pero, ¿de dónde sacas el número? Es el número del fondo. ¿Va a crecer Argentina cuánto el año próximo? 4%, 3 y pico, 4%. Por ahí Milei te ponga en el presupuesto una proyección de crecimiento del 5%, una proyección más optimista. Pero a Milei eso no le importa. Milei lo que quiere es fijar la regla del déficit cero. Después él dice la economía se ordena sola. Si hay un descalabro, que la gente se arregle como pueda. Lo importante es, ¿viste que viene peleando con Cristina Kirchner? Sí. ¿Okay? Le sirvió la confrontación de Cristina Kirchner, porque a Cristina le sirve porque se instala como, intenta, no puede, pero intenta instalarse como principal referente de la oposición. Ya no es la Cristina que aglutina todo. Y Milei le viene sirviendo para ir instalando este tema. Claro. Porque ya se sabe, los economistas saben que... Pero él viene para popularizarlo, la defensa de su presupuesto. Bueno, hoy a la noche la presentación de Milei va a ser importante. Es el tema más importante del día y el más, me parece, de la semana. Claro, y una consultita respecto del impuesto país que vence Se cae, en diciembre, se termina. se cae, eso se termina. Sí, él para lo había todo. subido de 7,5 al 17, lo volvió a bajar a 7,5 y ahora termina el impuesto país en diciembre. Eso va a estar en el presupuesto. La pregunta es, ¿con qué fondos cubrís eso? Claro. Bueno, en economía creen que lo van a cubrir con más recaudación. Va a subir la recaudación porque el país empieza a despegar, empieza a carretear. Bueno, no seas tampoco tan optimista. Empieza a carretear, empieza a tomar vuelo de a poco, empieza a planear. Entonces la recaudación va a ir subiendo. Va a haber más aportes previsionales, más contribuciones, va a haber más recaudación de IVA. De esa manera, y algunos baches los va a intentar cubrir porque el presupuesto hay que cerrar, te tiene que cerrar el número. Con la recaudación que va a tener, pero esta es una recaudación de única vez. Va a haber dos recaudaciones de única vez este año. Una es el blanqueo de capitales, Sí. que va a ser un blanqueo de 20.000, 30.000 millones y que al gobierno le va a dejar una recaudación de 2.000, 3.000 millones. Y la otra es el régimen de pago anticipado de bienes personales. Se llama ingresos personales. Ahora termina ya en estos días, hay personas que van a hacer una declaración y pagar en forma anticipada un monto X por sus bienes personales, entonces sus bienes personales no van a tributar más. Si el año que viene, por ejemplo, tienen una casa nueva, o se compraron un auto, o se compraron una estancia, o un barco, por esos nuevos bienes no van a pagar. Durante varios años. El año que viene esto verán qué hacen, cómo recauda, porque si se pierden esto... Pero si vos empalmás, el que tiene blanqueo y Sí. ya está, no paga, hace un negocio, se compró un departamento. Ah, no, para el que tributa está buenísimo. Está bien, para el que tributa, entonces esto le va a permitir podés hacerlo separado, no es necesario los dos, pero bueno. Pero esto le va a permitir al gobierno tener dos ingresos extras. Claro. Para tratar de cerrar los números este año. Después, bueno, hay que ver cuando estén los números del presupuesto bien cómo cierra todo, ¿no? Porque si vos sacás impuesto país, que estaba recaudando, Claro. ahora te hablo de memoria, pero Ya está impuesto propuesto país, para diciembre. creo que estaba recaudando, algunos meses recaudó 500.000 millones por mes, o sea, muchísimo dinero el impuesto país. Y el otro eje, además, y con esto concluyo, los dos ejes del que hoy van a estar en el discurso de Milei, uno es el déficit cero. El otro es que va a continuar reduciendo la administración pública, el tamaño de la administración pública. Se va a seguir achicando. Va a bajar el gasto por el tamaño de la administración pública, se trata de déficit cero, hay que bajar el gasto. Claro. Este año Milei bajó el gasto casi un 24%. Va a seguir bajando el gasto. ¿Cómo lo va a hacer? Reducir la administración pública y además bajando subsidios. Todavía queda un tramo para reducir los subsidios de la luz, del agua, de gas, todos esos servicios todavía queda un tramo para reducir y ahí es muy importante, es el principal ahorro del Estado. Ir reduciendo subsidios. Cuando decís reduzco subsidios, Estado, ¿quién paga eso? El quien corresponde que lo paga, que es el que hace el gasto, que es el usuario. El usuario, obviamente.
te va a costar más. No digo que esté lindo, esté feo, va a ser más duro, pero si vos encendés la luz sabés que vas a pagar más. Lo de los subsidios fue realmente una desviación del sistema, no tenían que haber existido nunca los subsidios a la luz o al gas o al agua. Bueno, esto va a ser el tema central, me parece.